En la gala, un hombre desconocido me arrebató a mi esposa y se la llevó por la puerta trasera. Cuando los alcancé, su rostro palideció como si hubiera desaparecido. El divorcio se firmará mañana, anuncié, con el dolor oculto tras mi firmeza. No esperé respuesta, simplemente me fui. Más tarde descubrió que el hombre no quería compromiso, solo una emoción fugaz. Sola, intentó arreglar lo irreversible. Yo, poco a poco, reconstruí mi vida junto a un nuevo amor, alguien que me elige cada día con lealtad y respeto. Meses después, mi ex vino a mí llorando, pero ya era demasiado tarde. Perdoné para seguir adelante con calma, para no revivir lo roto. Cada uno siguió su propio camino, marcado por sus propias decisiones. No hay forma de describir con precisión lo que sentí al ver la escena. Mi esposa, con quien había dormido durante 7 años, con quien había compartido el mismo techo, la misma cama, los mismos dolores y alegrías, guiada por otro hombre, sonriendo como si se hubiera liberado de una prisión. No me vio de inmediato, pero yo los vi. Vi sus manos en su cintura, vi sus dedos entrelazados con los de ella, vi cómo ladeaba la cabeza cuando él le susurraba algo al oído. Por un momento, pensé que era una broma, un malentendido, una alucinación causada por celos infundados o fatiga mental. Pero entonces giró la cara hacia mí y se quedó paralizada. Esa expresión, no era culpa, no era arrepentimiento. Era miedo. Como si, en ese mismo momento, se diera cuenta de lo que acababa de hacer. Como si no hubiera calculado que yo lo vería. Como si pensara que podía irse de mi vida sin decir una palabra y sin tener que pagar nada. Fue esa noche, entre las cálidas luces de la fiesta, el sonido apagado del jazz en el salón y el tintineo de las copas en las manos de los invitados, que todo dentro de mí se hizo añicos. Lo que una vez fue amor se convirtió en escombros. Lo que una vez fue deseo se convirtió en hielo. Lo que una vez fue cariño se convirtió en un muro de piedra. La miré como a alguien muerto, sin alma, sin retorno. Y todo lo que pude decir, luchando contra el nudo en la garganta y el impulso de rogar por alguna justificación que tuviera sentido, fue que el divorcio se firmaría al día siguiente. Intentó decirme algo, pero no la escuché. Ya sabía que ninguna palabra suya sanaría lo que se estaba rompiendo allí. Porque cuando la confianza se pierde, el amor no tiene dónde reposar. En los días siguientes, no hubo explicaciones. Ni mensajes, ni llamadas. Solo silencio. Y en el silencio, descubrí el peor dolor de todos, el de no merecer siquiera la pena intentar recuperarla. Yo solo era el hombre que habían dejado atrás. El estable. El predecible. El que brindaba seguridad, pero no emociones. El que proporcionaba rutina, pero no una tormenta. Y ella, al parecer, quería caos. Él había elegido a una desconocida por la promesa de una emoción fugaz. Había desperdiciado años de historia por un momento de vértigo. Lo que quizá no sabía, o lo había olvidado, es que el caos cobra un alto precio. Y no acepta devoluciones. Poco a poco, la noticia se difundió. Ella y el hombre habían viajado juntos, desaparecido durante semanas, publicando fotos en lugares que algún día planeábamos visitar. ¿Lo más irónico? Llevaba los vestidos que la había ayudado a elegir, los mismos que había comprado en nuestros viajes, los mismos que ella juraba que eran especiales porque estaban vinculados a nuestros recuerdos. Pero ahora, esos recuerdos eran de ella con otro hombre. Como si todo hubiera sido reciclado, como si yo solo hubiera sido un ensayo para el espectáculo principal. Mientras ella corría buscando adrenalina, yo reaprendí a mantenerme en pie. Sola. Descubrí que el silencio, incluso el más penetrante, puede ser fértil. Empecé a salir más, a respirar sin el peso de un matrimonio que ya se arrastraba con omisiones y mentiras que, en ese momento, fingía no ver. Y entonces, inesperadamente, apareció alguien. Alguien que no pedía promesas ni sonrisas falsas. Alguien que no necesitaba juegos para sentirse viva. Esta mujer, dulce, firme, presente, me miró con una verdad que desconocía. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí tolerada. Me sentí elegida. El contraste entre ambos se volvió brutal. Con el tiempo, mi ex reapareció. Y lo hizo entre lágrimas. Con disculpas.
con una súplica para que volviera. Dijo que el otro hombre se había ido, que todo había sido un impulso estúpido. Dijo que se sentía vacía, que las noches ahora eran demasiado largas y los días carecían de sentido. Dijo que ya no podía comer ni dormir bien, que todo lo que hacía le recordaba a mí, a nuestra vida, el olor de nuestra casa, el sonido de mi risa, los mensajes que dejaba en los espejos empañados después de las duchas. Él suplicaba una oportunidad. Quería reconstruir. Quería volver a casa. Pero su hogar ya no era suyo. Mientras ella buscaba emociones, yo reconstruía un puente dentro de mí. Ella quería regresar a algo que ya no existía. Porque yo ya no era el mismo. El amor que una vez sentí por ella murió justo en el momento en que decidió que un extraño valía más que nuestro pasado. Y por mucho que ruegue, llore o afirme haber aprendido, hay heridas que no se curan con palabras. Hay pérdidas que son permanentes. La última vez que nos vimos, me miró con los ojos rojos y la voz entrecortada, intentando convencerme de que seguía siendo el amor de su vida. Le sonreí con serenidad y le dije, te perdono. Pero no voy a volver. No hubo escándalo. No hubo gritos. Solo silencio, de nuevo, ahora cargado de una certeza, lo había perdido todo. Y esa pérdida no fue culpa mía. Fue decisión suya. Lo más amargo de todo no es el final. Es lo que queda después. Es mirar atrás y darme cuenta de que este no era un matrimonio en crisis. Fue alguien que decidió no amarme más. Que creyó que lo que teníamos era desechable. Y esa ilusión, esa imprudencia, me costó caro. Porque ahora, a mi lado, hay alguien que me elige cada día. Y no porque lo necesite. Sino porque quiere. Porque ves valor donde antes me devaluaban. Porque ves al hombre que fui, en quien me he convertido y en quien me sigo convirtiendo. Lo curioso es que, hace años, cuando nos casamos, me prometió ser mi compañera en las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En las alegrías y en las penas. Pero con la llegada de la vida cotidiana, se aburrió. Quería escapar de la estabilidad como si fuera un castigo. Quería volver a sentir lo que siente al principio de un romance, ignorando que el amor verdadero no vive de inicios, vive de permanencia. Yo seguí adelante. Y ella siguió atrapada en sus propias decisiones. Por eso, hasta el día de hoy, regresa. Me escribe. A veces me llama. Dice que todavía me ama. Que sueña conmigo. Que no puede aceptar cómo terminó todo. Pero es demasiado tarde. Y lo más trágico es que, en el fondo, lo sabe. Sabe que abandonó al único hombre que la amó de verdad. Sabe que, por capricho, perdió lo que mucha gente pasa toda su vida buscando. Lo que ella no sabe, lo que aún no entiende, es que su amor por mí quizás solo comenzó de verdad el día que me perdió. Y que el mayor castigo no es ser odiada. Es ser olvidada. ¿Y qué pasó con ella después de eso? Bueno, esa parte, nadie podría haberla imaginado. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna forma de engaño es romantizada o apoyada. Las historias que escucharás son ficticias, pero basadas en emociones reales, creadas para mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas, hogares y corazones. Nuestro propósito es claro, exponer las consecuencias de las decisiones equivocadas y valorar el amor leal, verdadero y recíproco. Prepárate ahora. Estás a punto de escuchar una historia chocante. Buena historia. Él se llamaba Daniel, ella, Emily. Se casaron jóvenes, no por impulso, sino por una certeza que parecía demasiado sólida como para cuestionarla. Eran el tipo de pareja que resuma compañerismo, no en besos públicos exagerados ni declaraciones constantes en redes sociales, sino en silencios cómodos, miradas cómplices y gestos que delataban años de intimidad. Vivían en una casa de 2 pisos con fachada blanca y ventanas de madera oscura, rodeada de un pequeño seto de flores que Emily cuidaba con celo, incluso después de largas jornadas en el hospital donde trabajaba como fisioterapeuta. Daniel, en cambio, era ingeniero y dedicaba sus horas a proyectos que a menudo lo obligaban a pasar noches enteras ajustando hojas de cálculo o revisando cálculos en la oficina improvisada que había montado en el dormitorio trasero. Aún así, siempre encontraba tiempo para prepararle el desayuno los domingos, justo como a ella le gustaba,
tostadas ligeramente doradas, huevos revueltos suaves y leche no demasiado caliente. Emily poseía una belleza serena. Era una de esas mujeres cuya presencia no gritaba, sino que llenaba. Tenía ojos marrones que cambiaban de color según la luz y una sonrisa serena que siempre parecía contener algo no dicho. Daniel la observaba atentamente incluso después de años juntos, como si nunca se cansara de descifrar detalles. A cambio, ella lo admiraba con una discreta devoción que se revelaba en las pequeñas cosas: ordenar sus camisas por color, dejar notas escondidas en su mochila con frases cortas y dulces, mantener su auto limpio, incluso si eso significaba despertarse más temprano en sus días libres. Su rutina estaba marcada por el equilibrio, por una tranquilidad construida con el tiempo, basada en concesiones mutuas y un respeto silencioso. No eran perfectos, lo sabían. A veces discutían por cosas pequeñas: los platos olvidados, la fecha olvidada, la diferencia en cómo lidiaban con el cansancio, pero siempre había una manera de seguir adelante, un puente, una disculpa que no tardaba en llegar. Su matrimonio parecía sólido para todos, pero especialmente para ellos mismos. Compartían un círculo de amigos, frecuentaban los mismos lugares y hablaban con naturalidad sobre el futuro. En sus aniversarios de boda, intercambiaban cartas escritas a mano en lugar de regalos, un ritual que ella inició y él mantuvo con genuina emoción. En estas cartas, no se prometían el mundo, se agradecían mutuamente por las pequeñas dificultades cotidianas. Una cita suya resonó en Daniel: quizás el amor no sea lo que sentimos al principio, sino aquello a lo que elegimos aferrarnos cuando todo se vuelve tibio. Él lo creía. Emily también, o al menos eso parecía. Había algo verdaderamente hermoso en la forma en que construyeron su vida juntos. No había excesos ni lujos, solo la comodidad necesaria y la búsqueda constante de estabilidad emocional y financiera. Juntos, superaron el dolor de su padre, el largo tratamiento para la depresión de ella y la frustración de 3 años de intentos fallidos de concebir. No se dieron por vencidos el uno con el otro, incluso cuando todo parecía lento, pesado o frustrante. Nunca hubo promesas de pasión incesante, pero siempre hubo entrega. Por las noches, veían series en el sofá con los pies entrelazados, compartían mantas y dormían la siesta abrazados. Su complicidad era más tangible que visible. Y quizás por eso mismo, más inusual. Emily era observadora, detallista, profundamente sensible a los cambios de tono, a los silencios que se prolongaban más de lo habitual. Sabía cuando Daniel llegaba a casa más cansado, cuando ocultaba un problema laboral para evitarle problemas, cuando decía, no pasa nada, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Lo presentía, pero no siempre lo afrontaba. Se lo guardaba para sí, lo organizaba mentalmente, esperaba el momento oportuno para sacar el tema. Daniel era más objetivo, más práctico. No se detenía demasiado en los sentimientos, pero no dejaba que los ignoraran. Cuando ella actuaba de forma extraña, él se daba cuenta. Cuando lloraba a escondidas en el baño, él esperaba, llamaba a la puerta y la abrazaba en silencio al abrirla. La suya era una conexión construida sobre lo que no se decía en voz alta. Y durante muchos años, eso fue suficiente. Su vida social era activa, pero no excesiva. Asistían a cenas, cumpleaños, reuniones con amigos de la universidad y paseos dominicales por el parque. Eran discretos pero presentes. Planeaban viajar a Europa para sus próximas vacaciones y ahorraban para ello. Guardaban en una caja los billetes de sus viajes anteriores, sus fotos reveladas de una época sin filtros ni subtítulos instantáneos, sus entradas de museos y teatros. A Daniel le encantaba el cine, a Emily le gustaba la pintura. Compartían sus gustos y aprendieron a apreciar lo que el otro amaba. Ella lo llevaba a exposiciones de arte contemporáneo que él nunca habría entendido solo. Él la introdujo al cine en blanco y negro, que antes le parecía demasiado lento. Se transformaron. Se amoldaron el uno al otro sin dejar de ser ellos mismos. Fue un amor que creció con paciencia. En sus aniversarios de boda, viajaron a lugares sencillos, lejos de las grandes ciudades. Disfrutaron de lo básico: dormir hasta tarde, tomarse de la mano en calles desconocidas, parar a tomar un café sin prisas. Daniel era el tipo que siempre llevaba una cámara vieja y capturaba momentos inesperados. Emily hizo álbumes con estas grabaciones.
Lo llamaron Nuestros Recuerdos Editados, porque decidieron conservar solo lo bueno. Al volver a la realidad, se enfrentaron al peso de las facturas, los plazos y las exigencias, pero siempre con la promesa de que, en las próximas vacaciones, habría descanso. Y amor. La conexión entre ellos era tan palpable que incluso sus amigos más cercanos decían que si alguna vez se separaban, sería porque el mundo se había derrumbado. Daniel nunca fue un hombre de grandes discursos. Demostraba su amor con acciones. Se turnaba para las tareas del hogar, escuchaba atentamente sus historias diarias y cuidaba los pequeños detalles. Cuando ella estaba enferma, le preparaba sopa justo como a ella le gustaba, cancelaba citas para estar cerca. Cuando ella quería desahogarse sobre un paciente difícil o un compañero de trabajo insoportable, él dejaba el teléfono, cerraba la laptop y la miraba directamente a los ojos. Emily le correspondía con constante amabilidad. Conocía cada parte de su cuerpo, cada peculiaridad, cada preferencia. Sabía la canción adecuada para poner cuando estaba de mal humor. Sabía con qué ropa le gustaba verla. Sabía la cantidad exacta de azúcar que le ponía a su café. Y, sin embargo, había espacio para el misterio. Todavía existía esa deliciosa sorpresa de descubrir algo nuevo, incluso después de años. Su hogar era un reflejo de su relación, acogedor, equilibrado, con rastros de ambos en los detalles. Ella tenía marcos con citas en las paredes, plantas en cada rincón, libros organizados por color. Él tenía estanterías con películas, muñecos de acción y discos viejos. Tenían un perro llamado Blue, que dormía a los pies de la cama y ladraba cada vez que se abrazaban más tiempo, como si exigiera atención. Blue fue un regalo de aniversario que Daniel le dio a Emily en su 5º aniversario, diciendo que quería alguien más con quien compartir el amor que ya desbordaba. Emily lloró ese día. Y en ese momento, todo se sintió bien. Todo se sintió eterno. Pero el tiempo, silencioso y traicionero, tiene sus propios planes. Y por muy sólidos que parezcan los cimientos, pueden aparecer grietas donde menos se espera. Pequeñas desviaciones, pequeñas decisiones, pequeñas ausencias. Nada que, por sí solo, pueda derrumbar una historia. Pero, combinados, pueden desmoronar lo que se creía inquebrantable. Y es precisamente en este punto de la historia que todo empieza a cambiar. Todavía sutilmente, todavía imperceptible para quienes observan desde fuera. Pero en el fondo, ya se estaban produciendo los primeros indicios. Y ni Daniel, con toda su atención al detalle, ni Emily, con toda su sensibilidad al silencio, pudieron percatarse. Al menos, no a tiempo. Se suponía que sería un sábado por la noche cualquiera. Uno de esos eventos de empresa a los que Daniel ya estaba acostumbrado con Emily. Ella siempre prestaba atención a los detalles en fiestas como esta, el vestido elegido con semanas de antelación, el maquillaje ensayado, el perfume ligero que le encantaba. Él, más reservado, llevaba el mismo traje a medida y sonreía discretamente, simplemente siguiendo la conversación, como siempre. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Emily parecía inquieta, revisando su teléfono constantemente, pasándose la mano por el pelo nerviosamente y bebiendo su vino más rápido de lo habitual. Daniel lo notó. Como alguien que había aprendido a leer entre líneas, lo intuyó. Pero no preguntó nada. Estaba cansado de insistir en conversaciones que ella siempre terminaba con un «está bien», que no significaba absolutamente nada. Mientras charlaban con conocidos y saludaban a colegas, Emily se distanció poco a poco. Fingió no hacerlo. Fue al baño, luego a la mesa de postres, y luego dijo que necesitaba aire. Daniel la observaba en silencio, intentando encontrar una razón para su comportamiento. Hasta que sucedió. Un hombre alto, de sonrisa fácil y presencia extravagante, se acercó a ella. No hubo beso ni contacto físico inapropiado. Pero la mirada, esa mirada delataba lo que ningún gesto se atrevía a revelar. Daniel no conocía al hombre. Y en ese momento, supo que su esposa sí. Lo siguió con la mirada, luego con sus pasos. Los observó alejarse hacia un lado de la habitación, como buscando un rincón más tranquilo. Y lo siguió. No por desconfianza, sino por instinto. Por un dolor que empezó a latirle en el pecho como algo viejo que resurge.
Al doblar la esquina, los vio a ambos en la puerta trasera. Sonreía, pero era una sonrisa forzada. Él decía algo en voz baja, y ella negó con la cabeza, como si luchara contra una duda. Y entonces, sin pensarlo, Daniel los llamó. Se giró. Y el mundo, en ese instante, se derrumbó dentro de ella. Emily palideció. El vaso en su mano temblaba. Daniel no gritó. No preguntó nada. Simplemente dijo, con voz firme, contenida y llena de dolor, el divorcio se firmará el lunes. No había lugar para excusas ni justificaciones. Intentó acercarse, pero él retrocedió. No porque la odiara, sino porque algo dentro de él había muerto. Y no hay forma de quedarse donde mueres un poco cada día. No lo buscó en las semanas siguientes. El silencio invadió la casa. Sacaron su ropa de los armarios. Los marcos de fotos desaparecieron. Blue, el perro, pasó días merodeando por la habitación, llorando suavemente en la puerta. Daniel reanudó su rutina. Volvió al trabajo, volvió a hacer la compra, volvió al cine en el sofá, solo. Su ausencia llenaba cada rincón. Pero la ausencia también nos enseña. No lloró mucho. Prefería madrugar, correr en el parque, retomar la vida con pragmatismo. Hasta que, poco a poco, surgió algo nuevo. Conoció a alguien en un curso de fin de semana, de esos a los que te apuntas por impulso. Era una mujer sencilla, de sonrisa serena y ojos que parecían escuchar antes de pronunciar las palabras. La conexión era sutil, modesta. Pero real. Con el tiempo, se hicieron cercanos. No tenía las peculiaridades de Emily, ni la misma forma de expresarse. Pero era genuina. Y eso era todo lo que Daniel necesitaba. Así fue como su amor empezó a reconstruirse. Lejos del ruido. Lejos de las promesas vacías. Meses después, Emily reapareció. Lo llamó al celular, que rara vez contestaba. Dudó, pero contestó. Su voz tembló al otro lado. Dijo que necesitaba verlo, que quería hablar. Él aceptó. Se encontraron en una discreta cafetería. Cuando llegó, estaba más delgada y demacrada. Sus ojos hundidos delataban noches de insomnio. Se sentó frente a él con las manos frías, la mirada fija en la taza de café intacta. Se disculpó. Dijo que había cometido un error. Que se había perdido. Que lo sentía. Daniel guardó silencio. Entonces ella se lo contó todo. El hombre con el que se había fugado esa noche, el desconocido que parecía ofrecerle emoción y libertad, era en realidad un fantasma del pasado. Un exnovio de su hermana. Alguien que había causado una profunda herida en la familia años atrás y con quien había prometido no volver a involucrarse. Pero lo había hecho. Y no era por amor. Era ego. Necesidad. Impulso. Dijo que se sentía invisible en su matrimonio. Que había empezado a buscar validación fuera, en nuevos ojos, en palabras que ella ya no escuchaba en casa. Había confundido deseo con libertad. Y lo había perdido todo. Pero lo más devastador vino después. Su hermana lo descubrió. Descubrió que Emily tenía una relación con el hombre que la había traicionado y abandonado años atrás. La traición no fue solo con Daniel. Fue con su propia hermana. La familia se desintegró. Sus padres dejaron de hablarle. Su hermana cortó lazos. Los amigos se alejaron. Dijo que, por primera vez, comprendió lo que era la soledad. Que no había nadie más. Que no podía dormir. Que todavía soñaba con domingos con café en la cama, con series en el sofá, con los ladridos de Blue cuando se abrazaban. Que lo cambiaría todo por volver. Que daría cualquier cosa por volver sobre sus pasos. Pero sabía que no podía. Daniel la escuchó en silencio. Y entonces dijo, con la serenidad de quien ya ha llorado bastante, lo que quieres de vuelta ya no existe. Ella lloró. Suplicó una oportunidad. Suplicó. Pero él ya no pertenecía a ese pasado. Dijo que ahora había alguien a su lado. Alguien que venía no por lo que podía ofrecer,
sino por quién era. Alguien que lo elegía cada día. Y que, sobre todo, lo respetaba. Emily lloró cabizbaja, las lágrimas cayendo sobre la servilleta que sostenía con ambas manos. Dijo que el dolor no era solo por perderlo, sino por comprender demasiado tarde lo que realmente significaba. Él simplemente se levantó. Dijo que la perdonaba. No para empezar de cero, sino para seguir adelante en paz. Y antes de irse, dejó sobre la mesa el anillo que ella le había devuelto por mensaje de texto meses atrás. No fue una devolución. Fue un punto final. Emily se quedó allí, sola, con la taza fría y las manos vacías. Supo, en ese momento, que no había vuelta atrás. Que el tiempo que ella dedicaba a buscar emociones era el mismo tiempo que él dedicaba a construir el amor verdadero. Que mientras ella buscaba a alguien que la hiciera sentir deseada, él se convertía en alguien a quien alguien realmente desearía. Y quizás lo más doloroso fue saber que, por primera vez, amaba de verdad. Y que ese amor llegó demasiado tarde. Daniel nunca regresó a esa cafetería después de ese día. Había terminado no solo una conversación, sino todo un ciclo de vida. Al levantarse de esa mesa, dejó atrás no solo a una mujer llorando, sino los últimos lazos con un pasado que, durante tanto tiempo, había intentado mantener en pie. La decisión de perdonarla no había sido fácil, pero era necesaria. No porque se lo mereciera, sino porque necesitaba pasar página con suavidad. Y la ligereza que buscaba solo era posible tras cerrar las puertas para siempre. Sabía que si se quedaba, no habría futuro. Solo una triste repetición de disculpas tardías y fantasmas que jamás permitirían un verdadero nuevo comienzo. Emily, en cambio, permaneció allí, en el mismo lugar, durante más de una hora. Incluso después de que él se fuera, miraba por la ventana, como si aún pudiera verlo cruzar la calle, como si aún tuviera la oportunidad de correr y pedir otra oportunidad. Pero ya no había tiempo. Ya no había ellos. Lo que quedó fue el dolor de una mala elección y el conocimiento de que no todo arrepentimiento conlleva el derecho a volver a hacerlo. Los días siguientes fueron silenciosos para Emily. Intentó distraerse con el trabajo, pero perdió la concentración. Intentó volver a los lugares que solía frecuentar, pero todos parecían gritar su ausencia. Intentó escribir mensajes que nunca envió. Incluso consideró visitar su antigua casa, pero no se atrevió a hacerlo. Recibía noticias de conocidos de que Daniel era feliz. De que su nueva relación era tranquila y genuina. De que la mujer a su lado era dulce, firme y lo hacía sonreír como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Emily no podía odiarla. De hecho, no podía sentir nada más que culpa. Con cada información, cada imagen, una mezcla de envidia y arrepentimiento crecía en su interior. No por celos, sino por darse cuenta de que esto podría haber sido suyo. De que este hombre feliz era el mismo al que había dejado esperando respuestas. Su hermana, como era de esperar, no volvió a conectar. Sus padres, aunque menos estrictos, mantuvieron cierta distancia. La confianza rota no se puede reconstruir con palabras. Emily empezó a vivir sola, en un pequeño apartamento alquilado, lejos de todo lo que le recordaba su vida anterior. Cambió de barrio, de corte de pelo, de rutina. Intentó empezar de cero, pero cada vez que apoyaba la cabeza en la almohada, los recuerdos volvían a inundarla. Las risas de los domingos por la mañana, las películas vistas bajo la manta, el café hecho con cariño. Todo parecía estar a un paso, pero era intocable. Echaba de menos incluso las pequeñas discusiones, la rutina, los silencios cómodos. Y, sobre todo, echaba de menos ser vista a través de los ojos con los que Daniel la veía. Porque ahora, por mucho que se acercaran los demás, nadie la miraba con la misma atención. Todos querían algo de ella. Nadie la conocía del todo. Y a los que sí la conocían, los apartaba. Daniel, a su vez, se permitió experimentar algo nuevo con intensidad madura. Aprendió que el amor no necesita ser gritado para sentirse. Con su nueva pareja, encontró una forma de amar que no requería pruebas constantes ni juegos emocionales. Era un amor tranquilo, cimentado en la elección diaria. Y esta era su mayor seguridad, saber que, cada mañana, alguien lo elegía con la misma firmeza con la que él eligió a esa persona.
Las heridas del pasado no desaparecieron, pero sanaron con el tiempo, con respeto, con nuevos gestos, con nuevos recuerdos. Pronto, decidieron vivir juntos. Y esa casa que una vez pareció vacía ahora tenía vida, voces, olores diferentes. Blue, el cachorro, parecía más vivaz, correteando por la casa, ladrando cuando llegaban juntos y durmiendo felizmente entre ellos. El dolor que una vez cargó Daniel dio paso a la serenidad de quien sabe que ha superado algo sin perder el rumbo. Meses después, Emily lo vio por casualidad en un restaurante. Estaba sentado con su nueva pareja, riéndose de algo simple, quizás una broma tonta, quizás un recuerdo recién formado. Los observó desde lejos. No intentó acercarse. No tenía fuerzas. Se dio cuenta de que ya no había espacio allí. No como un recuerdo, no como una sombra. Por primera vez, comprendió que lo había perdido todo. No porque se lo hubieran arrebatado, sino porque lo había regalado. Había cambiado el amor por el impulso. El trofeo por el intento. La certeza por el deseo fugaz. Y ahora, solo quedaban recuerdos lejanos y la amarga certeza de que, por mucho que se arrepintiera, Daniel nunca volvería. Pasó el tiempo, y cada uno siguió su propio camino. Daniel prosperó en el trabajo, mantuvo a sus amigos cerca y fortaleció los lazos con la nueva familia que estaba construyendo. Se convirtió en un hombre más asertivo, seguro y confiado. Emily, en cambio, aprendió a vivir con el silencio. Empezó a escribir diarios para lidiar con la culpa. Buscó terapia y comprendió sus defectos, pero el vacío persistía. Porque hay errores que enseñan, sí. Pero también hay errores que dejan huella. Y lo llevaría para siempre. Con el tiempo, intentó amar de nuevo. Pero siempre se comparaba. Nadie parecía tan presente como Daniel. Nadie tenía su paciencia, su risa fácil, su mirada atenta. Intentó forzar conexiones inexistentes, intentó construir algo sobre los escombros, pero todo se derrumbó. Era como si su corazón hubiera sido moldeado para amar solo a un hombre, y a ese hombre que ella misma había arrebatado de su vida. Daniel se mantuvo firme, con la paz de quien no guarda rencor. Cuando hablaban de Emily, no apartaba la mirada, pero tampoco le daba vueltas al tema. Ella formaba parte de la historia, pero no del presente. Conservaba una vieja foto, sin rencor. Solo como prueba de que todo ocurrió una vez. No negaba el pasado, pero tampoco le daba vueltas. Su nueva vida estaba llena de pequeñas alegrías, cocinar juntos, recibir amigos en su casa, planificar viajes sin dudarlo, despertar junto a alguien que sonreía al verlo abrir los ojos. Y así, el final llegó para cada uno a su manera. Para él, como un nuevo comienzo. Para ella, como una cicatriz. Una cicatriz que nadie vio, pero que ardía cada vez que recordaba al hombre que la amó como nadie y que, incluso ante la traición, fue lo suficientemente fuerte para perdonar, pero lo suficientemente sabio para no regresar. Porque el amor verdadero también sabe cuándo alejarse. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Cuál fue el momento que más te conmovió? ¿Crees que algunas pérdidas son realmente irreversibles? Y si fueras tú, ¿qué harías diferente? No olviden suscribirse al canal. Aquí, historias como esta se cuentan para mostrar cuánto influyen nuestras decisiones en nuestro destino. Para recordarnos que la traición no es entretenimiento, es una herida que cambia el curso de vidas enteras. Y aquí, en este canal, no apoyamos ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es claro, mostrar las consecuencias, provocar la reflexión y, quizás, evitar que alguien repita los mismos errores. Que esta historia te sirva de advertencia. El amor no es solo lo que sientes, es lo que proteges, lo que cuidas, lo que honras. Engañar no es solo romper un pacto, es destruir la oportunidad de experimentar algo real. Porque cuando alguien te elige cada día, es cobarde darle la espalda a una emoción momentánea. Y a veces, cuando el arrepentimiento se apodera de ti, no hay nadie esperando al otro lado.